Buenas tardes, estimada profesora, estimados compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la administración del activo fijo y presupuestación del capital. Glickman habla de que el presupuesto de capital es el proceso en el que se evalúa y selecciona las inversiones a largo plazo y que deben ser congruentes con la meta de la empresa para incrementar al máximo las riquezas de los propietarios. Los escenarios por los cuales una empresa necesita un presupuesto de capital son la expansión territorial, la conversión de negocio a franquicia, la adquisición de empresas de otros países como filiales, la inversión en el capital humano a base de formación avanzada, la renovación del activo no corriente tales como maquinaria o flotas de vehículos y la ampliación de la línea del negocio. Cuando hablamos del costo de capital, estamos hablando del costo de los fondos proporcionados a una compañía, el cual representa la tasa de requerimientos solicitados de una empresa debe obtener sobre sus inversiones y, por tanto, constituye una entrada importante en el proceso de elaboración de los presupuestos de capital. El proceso de generación de activos de capital tiene 4 etapas, las cuales son generar presupuestos de proyectos de inversión, estimar los flujos de efectivos, evaluar las opciones y elegir los proyectos que se instrumentarán, revisar el desempeño de un proyecto después que se ha instrumentado y auditar su desempeño tras su conclusión. En las empresas grandes, generalmente existe un departamento especializado en la generación de proyectos. Se generan a partir de proyectos por oportunidades de crecimiento, oportunidades de reducción de costos, cumplir con los requisitos legales y normas sanitarias de seguridad industrial. Existen 3 tipos de proyectos: los proyectos independientes, los proyectos mutuamente excluyentes y el proyecto contingente. El efecto de esta inversión neta consiste en modificar los flujos de efectivo globales presentes y futuros de la empresa. Se conoce como inversión neta inicial y esta incluye, se podría decir, que es como la fórmula que rige la inversión inicial neta, que es el costo de la instalación de los activos, más cualquier incremento del capital neto inicial, menos cualquier ingreso de efectivo resultante de la venta de los activos reemplazados, más o menos las consecuencias fiscales asociadas con la venta de los activos existentes y compras de activos. La diferencia que existe entre los flujos de efectivo de una empresa con el proyecto y los flujos de efectivo sin el proyecto se conoce con el término de flujo de cajas incrementales. Para la toma de decisiones de la inversión se hace necesario estimar los flujos de efectivos de cada proyecto o alternativa de inversión. El flujo de efectivo, flujo de fondo o cash flows, así se nombra en inglés o así se llama en inglés, se define como la variación de la entrada y salida de dinero en un periodo determinado. Y su información mide la salud financiera de una empresa. El flujo de efectivo inicial o inversión neta corresponde a un compromiso de recursos, tanto financieros como humanos y personales, que una empresa o individuo realiza con el objetivo de obtener beneficios en un periodo de tiempo determinado. Se han desarrollado 2 tipos de métodos para estimar el gasto por depreciación de los activos fijos tangibles, a saber, los métodos lineales, el cual es un método de línea recta, y el de unidades producidas. Y está los métodos acelerados, el cuales son el método doble saldo decreciente y la suma de años dígitos. Ahora bien, nos interesan los métodos de depreciaciones acelerados. En contraste con los lineales, produce un gasto por depreciación más grande en los primeros años del uso del activo fijo que en los últimos años de vida útil. Entre los métodos de depreciación acelerada, los más importantes son el método de doble saldo decreciente y la suma de años dígitos. El método de doble saldo decreciente no se deduce el valor de desecho o de recuperación del costo del activo para obtener la cantidad a depreciar. En el primer año, el costo total del activo se multiplica por un porcentaje equivalente al doble porcentaje de la depreciación anual, por el método de línea recta. En el segundo año, los mismos
que en los subsiguientes el porcentaje se aplica al valor en libros del activo. El valor en libros significa el costo del activo menos la depreciación acumulada. El método de la suma de años dígitos asigna el gasto por depreciación con base en fracciones del costo calculadas a partir de la vida útil del activo. Cada fracción usa la suma de los años como denominador y el número de años de vida útil restante como numerador. Este irá decreciendo conforme pasen los años. A diferencia del método del doble saldo decreciente, en este método solo se considera la base de depreciar para el cálculo del gasto por depreciación. El riesgo total de un proyecto es la posibilidad de que éste no responda a las expectativas. Suele medirse por medio de la desviación estándar o el coeficiente de variación de los flujos de efectivo de dicho proyecto. Entendido como la volatilidad o variabilidad de los flujos de caja reales respecto a los flujos estimados, mientras mayor sea la variabilidad de los flujos, mayor será el riesgo a que se encontrará sometido el proyecto de inversión. El análisis de riesgo tiene un fundamento de importancia en los últimos años debido a la incertidumbre e inestabilidad que se puede tener en la economía. En el riesgo se pueden identificar dos componentes: riesgo general basado en el entorno económico y la política económica de un país, vendría siendo como el riesgo país, y el riesgo específico asociado a las particularidades propias de un negocio. Para medirlos nos fijamos en un concepto, la volatilidad, la cual es la rapidez con que cambian los precios y la magnitud de estos cambios. Mayor rapidez significa mayor volatilidad. Mayor magnitud de los cambios significa también mayor volatilidad, aunque la velocidad no sea alta. La estadística utiliza un parámetro muy sencillo de medir y calcular, la desviación típica o desviación estándar. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es la suma de diferencias de cada precio respecto a su medida histórica. El riesgo de cartera o beta de un proyecto. El coeficiente beta de una cartera es una medida de sensibilidad que en mayor o menor medida facilita enormemente el cálculo de riesgo de una cartera al no tener que estimar las covarianzas entre los diferentes títulos que los componen. El riesgo total de una cartera viene por la suma del riesgo sistemático y el riesgo no sistemático de cada uno de sus títulos. De los dos sumandos tenemos el riesgo sistemático, que es el primero, es el riesgo determinado por el mercado y es imposible de reducirse. Y el riesgo no sistemático, que es el segundo, como bien sabemos, por medio de la diversificación podemos reducir el riesgo no sistemático, que en definitiva es la volatilidad del título. Las técnicas que pueden utilizarse para analizar el riesgo total de un proyecto es el método de valor presente neto recuperado, el método de análisis de simulación, el método de análisis de sensibilidad, el método de análisis de escenario y el método de tasa de descuento ajustadas al riesgo. Esto es todo lo que correspondía a esta unidad y lo solicitado en la infografía. Espero sea de su agrado. Esto